¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Estamos de regreso y tal como sucede cada viernes por la mañana ya estamos con el equipo de médicos, científicos del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS en una nueva jornada. Yo siempre la espero, esta la del día viernes, porque nos permite abrir un tema muy, muy interesante y en esta oportunidad también un tema que es bastante violento desde el punto de vista de las zonas de sacrificio. Usted se acordará de Tocopilla, de Mejillones, de toda esta zona que se ha visto altamente afectada y por tantos años, por tantas décadas. De eso queremos hablar con la doctora Sandra Cortés, que es profesora del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica y obviamente es investigadora ACDIS también, responsable de un importante estudio, ¿cierto, Sandra?, sobre los impactos de las carboneras en la salud de las comunidades. ¿Cómo está, Sandra? Qué tremendo tema, qué bueno saber qué bueno poder conocer y conversar con alguien que está metido en este tema. ¿Cómo está? Hola, Miguel, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también por permitirnos mostrar lo que hacemos. Sí, este es un tremendo tema por varias razones, ¿no? Pero podemos ir conversando. Sí, claramente. Y también quiero preguntarle desde lo anímico. Yo me imagino que usted debe estar súper repuesta luego de tanto tiempo estudiando algo que cuando uno lo ve en imágenes o escucha las historias de cada uno de los pobladores, hay un dolor que uno rápidamente lo capta y se le viene a uno al pecho. Pero bueno, eso con el tiempo, me imagino, y con la investigación, se irán equilibrando la labor que ustedes deben desempeñar con los sentimientos, que de todas maneras va siempre cruzado, ¿cierto, Sandra? Sí, muchas gracias, Miguel, por esta pregunta, porque, claro, la verdad es que para nosotros como equipo investigador, el ir a estudiar estos lugares por una preocupación comunitaria, que es lo que suele pasar, ¿no? Que hay una molestia en la población, inquietud por su estado de salud, hay preocupación por la salud de los niños o la salud de las personas mayores y claro, claramente hay muchas expectativas, ¿no? Y hay una cosa muy muy emotiva cuando estas comunidades de alguna manera se hacen escuchar y nosotros somos de alguna manera convocados en base a nuestra experiencia para poder generar evidencias que mejoren la toma de decisiones. Y claro, a veces pasa que uno va a estos lugares que las mismas comunidades se autodenominan zonas de sacrificio, pero generalmente uno se encuentra con una muy buena acogida y finalmente como que logramos transformar esa preocupación en datos, se mueve esa energía, digamos, de generar evidencia y eso finalmente termina siendo muy útil para estas comunidades. Sí. En lo particular con ustedes, los especialistas del mundo de la salud y de la ciencia, la gente cómo reacciona, Sandra, porque las comunidades obviamente están enojadas y por vivir de manera frecuente en algo que desafortunadamente Chile ha normalizado. Sí, bueno, a nosotros en general nos tratan muy bien, nos tratan muy bien porque de alguna manera nosotros hacemos una escucha activa de las preocupaciones comunitarias. En el caso particular del estudio que estamos realizando en la comuna de Quintero, Puchuncaví y Concón, nosotros tenemos un plan de vinculación con la comunidad, hablamos con las organizaciones comunitarias, con los representantes de la ciudadanía, escuchamos sus preocupaciones
y hacemos un proceso de recolección de esa información y tratamos de ir respondiendo en la medida en que tenemos insumos para responder, ¿no? Sí. Y eso es muy bueno porque, como tú decías, Miguel, igual hay una necesidad de las personas de ser escuchadas, y para nosotros eso es un tremendo insumo para que nuestra investigación tenga pertinencia para las personas, que tenga sentido. Sí. Entonces, cuando eso ocurre, nos reciben muy bien, nos apoyan de muchas maneras, y esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Un poco ir abriendo estas temáticas, ir colocándolas en el debate público, ir generando evidencia en pos de que podamos ir resolviendo los daños o las implicancias negativas que tienen este tipo de problemas. Sí. Doctora, ¿cuál es la situación actual para contextualizar sobre la salud de los habitantes en Quintero, en Puchuncaví, para quienes se vienen integrando a esta conversación en Concón, todo asociado a determinantes de la salud? Claro, sí, nosotros en general, llevamos ya varios años estudiando estos lugares que se llaman zonas de sacrificio. En la práctica corresponden a comunidades que están muy bien identificadas, en donde ha habido una degradación, un deterioro de su calidad ambiental, especialmente por actividades humanas de diverso tipo, actividades industriales o generadoras de energía u otras, ¿no? Y hay un deterioro del ambiente que claramente sabemos que deteriora la salud de las personas. Entonces, nosotros en lo particular lo que estamos haciendo estos últimos años a partir de fondos que nos adjudicó el Ministerio de Salud es explorar en estas comunidades. Primero lo hicimos en Coronel y ahora lo estamos haciendo en la quinta región, en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón. Hacemos un diagnóstico de salud con metodologías que están muy validadas. Identificamos entonces en estos lugares cómo se comporta la salud en general, los indicadores poblacionales de las enfermedades más frecuentes, y exploramos los determinantes o lo que nosotros llamamos como factores de riesgo o factores protectores que favorecen o que perjudican un estado de salud determinado. Lo que estamos haciendo especialmente en Quintero, Puchuncaví y Concón es este diagnóstico de salud, y estamos mirando a partir de un proceso de recolección de información cómo se cambian estos patrones de salud en función a las condiciones sociales o a las características ambientales del barrio o de la casa, y vemos entonces en qué punto es más probable que ocurran estos daños, y podemos entonces generar indicadores de salud que permitan entonces cuantificar este daño que pudiera haber en las poblaciones. Sí. Sandra, cuéntenos, está muy interesante este tema, qué bueno poderlo abrir a través de la radio a esta hora. ¿Cuál es el objetivo y cuánto dura? Porque si bien me habla de un avance importante, esto todavía no lo cuantificamos nosotros, no nos imaginamos temporalmente cuánto debiera durar. Claro, nosotros estamos haciendo este estudio por una preocupación comunitaria de mucho tiempo en estas comunas, con un financiamiento desde el Ministerio de Salud. Yeah. Nosotros postulamos a unos fondos y el Ministerio nos adjudicó estos fondos para que durante el periodo de un año podamos recolectar la información y procesarla para entregar entonces un diagnóstico de salud completo. Eso quiere decir en la práctica que nosotros comenzamos a trabajar en mayo de este año y tenemos que terminar en mayo del año próximo. Uh-huh. Es un proyecto muy acotado de 12 meses, en donde los primeros meses nosotros nos orientamos como a planificar todas las actividades, obtener las aprobaciones del Comité de Ética Científico y conocer las comunidades y todo eso. Uh-huh. Y ahora estamos en la mitad del trabajo de terreno. El trabajo de terreno partió a principios de agosto, y ya hemos pasado por la comuna de Quintero, ahora estamos en Concón, y ya a fin de mes ya vamos a estar en Puchuncaví. Uh-huh. Y luego hacemos toda una recolección de información con varios instrumentos en las personas, en las casas de las personas, y luego, eso pasa por un par de laboratorios donde se miden varios parámetros que ahí podemos detallarlo. Y luego nosotros como que nos retiramos a preparar y a ordenar la base de datos que se genera y a analizarla. ¿Cuándo sucedería eso, el término de la recopilación de antecedentes en terreno?
¿Ahora en diciembre? Claro, la recolección de la información desde las personas termina en diciembre. Ya. Luego todo eso se termina de procesar en 2 laboratorios que están acá en Santiago. Y luego nosotros probablemente entre marzo, abril y mayo vamos a estar procesando toda la información para entregar en mayo un reporte consolidado a la autoridad sanitaria que va a dar cuenta de lo que nos pidieron, del objetivo de este estudio. O sea, el objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico de salud y ver la importancia que tienen los determinantes sociales y los determinantes ambientales en la salud de las personas que viven en estas 3 comunas. Entonces, hay mucho de análisis de datos, pero ahora estamos justamente recolectando esa información de las personas. Estamos con la doctora Sandra Cortés a esta hora en Radio Atractiva FM. Ella es profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica e investigadora de ACDIS, del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Claro, esto de lo relacionamos particularmente con este informe que ha emitido la Organización Mundial de la Salud. Es un artículo que apunta que entre un 11 y un 14% de los niños de 5 añitos presentan síntomas de asma y se estima que el 44% de esos síntomas, doctora, guarda relación con la exposición a riesgos ambientales. Tal vez sea una de las situaciones más evidenciadas en niños, el asma, que además es muy notorio, una de las particularidades que tiene esta zona de sacrificio que ustedes hoy día están investigando. Bueno, claro. Hay que tener en consideración que en general Chile tiene un problema de contaminación del aire, en general a lo largo de todo nuestro país, que se puede concentrar, que se evidencia de mejor manera en algunos lugares como pasa en esta zona central, ¿no?, donde está la región metropolitana y la región de Valparaíso, pero que tienen perfiles diferentes. En el caso de la quinta región, obviamente asociado a un complejo industrial que tiene muchas diversas fuentes, hay un deterioro de la calidad del aire y sabemos que hay un daño en la salud, especialmente es desde la salud respiratoria. O sea, ya está muy bien documentado que en estas comunidades hay problemas de salud respiratoria, hay problemas de tipo cardiovasculares, incluso hay algunos tipos de cánceres que se pueden asociar y que se vinculan sobre todo con largos periodos de exposición, ¿no?, de coexistir con la contaminación del aire, que puede ser muy diversa, ¿no? Sí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha puesto como en alerta a los equipos de salud y nos llama, digamos, no solo a medir estos riesgos, a ver cuánto es la carga de enfermedad que hay, sino que también a generar rápidamente acciones para revertir ese daño en salud, sobre todo en la población más pequeña, en los niños sobre todo, porque sabemos que si ellos empiezan con una enfermedad respiratoria crónica, por ejemplo, a temprana edad, esa enfermedad solo se puede exacerbar con el tiempo si es que no se reduce la contaminación ambiental. Entonces, es un problema, pero es un problema que tiene solución en la medida en que nosotros reduzcamos la exposición a contaminantes del aire que están presentes en estas comunidades, pero que también pueden estar presentes aquí donde yo estoy, en Santiago, asociado al tráfico vehicular, sí, o donde ustedes están en el sur, asociado a la quema de leña, ¿no? Sí, al mal manejo de la leña húmeda, digamos, leña no seca. Claro, con cuestiones que son un poco más estructurales, ¿no? Tiene que ver también, por ejemplo, con la calidad de las viviendas, si las viviendas, sí, por ejemplo, pierden calor, no tienen aislante, etcétera, hacen que haya diferentes condiciones de ventilación, incluso puede haber una contaminación intradomiciliaria por la quema de combustible dentro de las casas. Y nosotros como país, afortunadamente, el Ministerio de Salud ha decidido colocar estos fondos en este tipo de investigaciones para poder al menos saber cuántas personas tenemos enfermas, qué factores son los más importantes y para luego intervenir y poder generar acciones orientadas a reducir la exposición y también a recuperar el estado de salud. Sí, quería hacerle ahí dos preguntas en una. Bueno, ¿cuántos? Porque es una investigación muy compleja. Es saber cuántos especialistas están trabajando en este momento, o usted forma parte de un equipo con cuánta gente. Y lo segundo, si posterior a estos resultados
en diciembre o tal vez en mayo, la investigación se pudiese aplicar a otros sectores de Chile, si eso también puede ser uno de los objetivos del Ministerio o una de las podríamos decir, propuestas que ustedes le hacen al equipo ministerial con el objeto de ganar tiempo. Finalmente estamos contra el tiempo en cada uno de estos espacios contaminados, doctora. Sí, bueno, nosotros somos un equipo bastante grande. Nosotros, a través del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, contamos con especialistas que provienen, por ejemplo, del mundo de la toxicología. Tenemos una toxicóloga experta en esto que nos ayuda como a entender cómo entran los contaminantes y cómo producen daño y cómo tiene que afrontarlos el equipo de salud. Pero también en nuestro equipo, como les comentaba, hay sociólogos que trabajan con el tema de la vinculación con el medio. Bueno, también yo soy parte del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y a partir del CEDEUS, que es otro centro FONDAP, trabajamos con el profesor Francisco de la Barrera, que nos ayuda a entender las dinámicas ambientales. Trabajamos con expertos en estadísticas, con expertos en muestreo. Aproximadamente somos 20 personas en Santiago, también hay geógrafos, personas con formación en salud pública, y en el territorio, en el lugar mismo, trabajan otras 20 personas, especialmente que son los encuestadores, los empadronadores y el equipo de salud. Además, trabajamos con 2 laboratorios que están aquí en Santiago, donde se hacen las mediciones de las personas. Hacemos un barrido, ¿no?, de salud, ¿no? Hacemos un perfil hepático, perfil lipídico, glicemia, etcétera. Entonces somos un equipo interdisciplinario. Nosotros ya hemos trabajado en otros lugares, sabemos que esta metodología se puede aplicar a otros lugares de Chile. Y respecto a tu pregunta, ¿en qué otros lugares se podría aplicar esto? Se puede aplicar a todos estos lugares que se llaman zonas de sacrificio, que sabemos que son varias a lo largo del país. Pero por lo pronto nosotros estamos solo abocados a este estudio con estos fondos del Ministerio. Ajá. Y no sabemos muy bien si van a venir otros lugares que se podrían estudiar. De que existe la necesidad, existe, porque también esto nos ayuda a nosotros a cuantificar, por ejemplo, si estas comunidades tienen suficiente número de médicos, y nos permiten identificar si la atención primaria está preparada o no. Nos permiten identificar varias cosas que tienen que ver con la gestión de salud también y con las condiciones ambientales también. Entonces, las propuestas que nosotros generamos a partir de estos estudios principalmente van orientadas a identificar o brechas de conocimiento, o sea, cosas que todavía no sabemos. Ajá. Por ejemplo, no sé, puede decir cualquier cosa, si hace falta, por ejemplo, explorar más la enfermedad renal, o si hace falta explorar más, por ejemplo, el cáncer. Son cosas que nosotros vamos a responder. Pero también permiten, este tipo de estudio permite identificar si hay capacidad de respuesta, ¿cierto?, si el equipo de salud está preparado o no. Pero también nos permite identificar si hay que mejorar, por ejemplo, la vigilancia del cáncer, o si hay que mejorar otros programas de salud, como puede ser el programa de enfermedades respiratorias agudas, etcétera. O sea, nosotros generamos todas estas recomendaciones en función a los resultados que tengamos, pero luego el Ministerio de Salud tiene la voz, digamos, de decidir qué acción decide hacer en función a la evidencia que nosotros les entregamos. Nosotros como universidad hacemos nuestro trabajo de hacer la aproximación desde la ciencia, generamos la información con el mayor estándar posible, y luego el Ministerio de Salud, a través de sus secretarías regionales de salud, va a establecer las prioridades o los énfasis que quiera, que considere pertinentes, ¿ya? Sí. Y esto es súper importante porque a veces las personas nos empiezan a preguntar otras cosas y nosotros lamentablemente no podemos responder ante todas las inquietudes de salud, pero sí, yo siempre digo, no vamos a poder responder todas las preguntas, pero a las que respondamos las vamos a responder con la mejor evidencia posible. Sí, yo me sonreía un poco porque ahí justamente ya se me ocurría una pregunta como para cerrar la entrevista, Sandra, y que tiene que ver si es que se permite o le permiten dar opiniones personales, porque ha habido en los últimos años un debate político también respecto de esto. No le quiero meter en política ni preguntarle ideológicamente nada, sino más bien también la mirada desde el punto de vista si hay que erradicar a la gente de allá
o simplemente hay que dar un golpe de timón y cambiar la matriz energética en la zona, porque recuperar ese espacio, esas aguas, ese aire, también es tremendamente complejo. ¿Cuál es su mirada? A ver si es que es posible contestar eso, y si no, yo voy a entender, porque también acá hay un tema que tiene que ver con la metodología. Claro que a veces estar opinando puede generar, cierto, revolver un poco lo que significa el trabajo de la evidencia misma que ustedes recién están recogiendo. Sí, no, a mí me parece súper pertinente la pregunta, porque finalmente estas son las discusiones que nosotros como investigadores, como académicos, tenemos que plantearnos para también orientar las acciones que como país queremos tomar en pos de asegurar un mejor estado de salud para nuestras poblaciones. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud es bien clara con esto. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay dos ejes de trabajo. Un eje que tiene que ver con mejorar las condiciones ambientales. Siempre, porque la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene completamente ponderado esto. Aproximadamente un 20% de toda la ocurrencia de enfermedades crónicas, como las que le mencioné, las respiratorias, las cardiovasculares, el cáncer, tienen un componente ambiental. Eso está demostrado en el mundo. Entonces, en la medida que nosotros mejoramos las condiciones ambientales, controlando las fuentes, colocando mejores normas de calidad del aire, mejores normas de emisión, incluyendo la planificación territorial, educando a los profesionales de todas las disciplinas para que mejoremos el entorno, sabemos que eso va a mejorar el estado de salud de las personas. Y por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud está en esta campaña enfocada en la contaminación del aire. Es una campaña de alcance mundial, y está permanentemente generando recomendaciones de cómo hacerlo para que los países vayan mejorando las condiciones ambientales. Ese es un eje. Ese es un eje. Eso está establecido en los Objetivos del Desarrollo Sostenible también, de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es el otro, doctora? El otro eje es asegurar las mejores condiciones para que los problemas de salud sean abordados. Y eso tiene que ver también con el acceso oportuno de salud, tiene que ver también con que esas comunidades no tengan vulneración de sus derechos en cuanto a sus derechos a la salud, y por lo tanto entonces si hay que atender, por ejemplo, a una mayor ocurrencia de enfermedades, se generan las condiciones para que eso sea equitativo y llegue a todas las personas. Entonces eso no tiene un cariz ideológico, sino que más bien es una cuestión de sentido común, porque en la medida en que nosotros mejoramos las condiciones del entorno, pero también mejoramos otras condiciones como condiciones sociales, que son estos determinantes sociales de la salud, sabemos que eso está también demostrado, sabemos que va a mejorar el estado de salud en general de la población, pero especialmente de los grupos más vulnerables, como son los niños, que se exponen desde su vida intrauterina a estos contaminantes, ¿no? Entonces, la OMS en eso es como bien clara, ellos generan recomendaciones para los países, y los países por su lado toman ese desafío, como se está haciendo en Chile estos últimos años, de empezar a generar evidencia y empezar a fortalecer la infraestructura sanitaria para que estas condiciones que para las comunidades son de injusticia se vayan reparando. Así que es un desafío muy bonito. Chile se ha comprometido con esto. Nosotros trabajamos en función a lo que plantean los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Intentamos seguir todas las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, y entre ellas generamos la mejor evidencia que sea necesaria para que mejoren las decisiones que toman los tomadores de decisiones. También necesitamos que las personas se eduquen, ¿cierto? Y conozcan de estas temáticas. Sí, bajar los temas desde la plataforma científica hacia la simpleza de entender y de, transparentar para informar, para que la gente conozca. Sienta que el feedback, que la pelotita se cerró, digamos, que lo que aportaron también en el proceso lo pueden ver plasmado en un documento o en una información simple. Gracias a la doctora Sandra Cortés, profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica e investigadora ACDIS, por estos minutos, y que tenga un buen fin de semana, pues, doctora. Bueno, muchas gracias, Miguel, y quedo completamente disponible para que volvamos a retomar estos temas,
hay muchos temas vinculados en ambiente y salud, solo para enunciarle nomás, así para que lo vayan teniendo en el tintero. Por ejemplo, los incendios, ¿no? El cambio climático, la contaminación por químicos en nuestros hogares. Hay muchos temas, así que muchas gracias por esta invitación y quedo atenta para cuando podamos volver a conversar. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.